quien tienen aquí delante es Jesús Huerta de Soto, que es un privilegio tenerlo. Yo creo que he escuchado por allí 30 años sin dar una sola nota. Bienvenido, antes que nada. Muchas gracias. Un placer, ¿eh? Bueno, es doctor en Economía, doctor en Leyes, profesor universitario. Te diría que es uno de los representantes más importantes en el mundo de lo que es, y que escuchamos mucho con la llegada de Javier Milei, la campaña de la famosa escuela austríaca. Es para el presidente Javier Milei, desde su preparación económica, Milei es un discípulo directo de Huerta de Soto. Muchas gracias, bienvenido. Pues muchas gracias por recibirme y considero un privilegio estar aquí y tener la oportunidad de agradecer en directo a todo el pueblo y la nación argentina los inmerecidos honores que me están dando desde que aterricé hace pocas horas. Estoy encantado. Sí. Huerta de Soto estará presentando sus libros el sábado 14:30 en la Feria del Libro. Previamente es una conferencia de 34 minutos. Sí, además sobre un tema muy sugestivo, porque voy a conectar el pensamiento económico de Javier Milei con la escolástica de nuestro siglo de oro. Yo tengo la primera, pensé que quería hacer alguna referencia al Papa Francisco, después yo tengo una pregunta para hacerle básica, que es sobre la escuela austríaca que escuchamos, exactamente que nos cuente qué es la escuela austríaca. Bueno, están relacionadas las cosas, pero lo primero que quería hacer era aprovechar la ocasión, porque todo esto nos ha trastocado. Yo estaba en el avión cuando tuvimos la noticia del fallecimiento del Santo Padre. Yo me considero católico de a pie, no formo parte de ninguna carisma ni nada extraño, y estamos de luto. Y por tanto quiero manifestar mi pésame y condolencias a todo el pueblo argentino por el fallecimiento de su santidad. Y además decir que, como Dios es infinitamente misericordioso, perdona hasta los pecados y errores más graves, y que podemos estar seguros que Francisco está ya viendo la faz de Dios. Y no solo eso, sino en contacto directo con la verdad, y la verdad tiene dos caras, científica y moral. Y la verdad moral es, y ya la ve, que el Estado es como institución la encarnación del maligno en la tierra. Ratzinger lo explica en una de sus obras, luego si queréis lo comentamos, dice que es el anticristo, por decirlo de alguna forma. Y en el ámbito científico, que es el que más de cerca me toca a mí, porque soy catedrático de Economía, pues ya tendrá la oportunidad su santidad, que en paz descanse, de darse cuenta que la única manera de mejorar de manera sostenible la situación de los más vulnerables, los más desfavorecidos, pobres, etcétera, es a través de la economía de mercado, el sistema de libertad de empresa y el sistema capitalista. Ahora, usted imagina una sociedad, porque una cosa es un Estado controlado, bien administrado, otra cosa es sin Estado. Bueno, claro, es que ahí está. Resulta que es normal, todos los ciudadanos, como se dan cuenta que las carreteras, los hospitales, la educación y el orden público los proporciona el Estado y son muy necesarios, concluyen erróneamente que entonces el Estado, que es el que ahora de manera muy ineficiente, malamente y de forma inmoral, porque se financia coactivamente vía impuestos, entonces piensan que también el Estado es necesario y lo aceptan como si dijéramos a regañadientes. Pero la ciencia económica ya ha demostrado que el Estado no es necesario. Pero una cosa es, de vuelta, una cosa es un Estado ineficiente, sobredimensionado, que por supuesto no es necesario. Pero es cierto que hay funciones básicas que son del Estado que alguien las tiene que hacer bien administrada y reducido, que no lo puede hacer el sector privado todo. No, eso yo estoy cordialmente discrepo, porque no importa quién esté al frente del Estado, la persona más sabia que usted pueda imaginar, con los mejores principios morales, el estatismo es imposible. ¿En qué sentido? Que es imposible que proporcione lo que promete. Siempre se presenta el gobernante como un bienhechor, pero en realidad, lo hemos leído el otro día en el Evangelio, lo que hace es tiranizar a sus pueblos. Claro, se presenta siempre con piel de cordero y como alguien necesario, pero es imposible. Y los teóricos de la escuela austríaca han demostrado por qué es imposible que el Estado funcione bien. Y lo único que genera son los conflictos que vemos cada día, todas estas luchas políticas, etc. Y es imposible por tres razones básicas que si luego quiere, comentamos. Adelante. En primer lugar, porque no puede hacerse con la información que necesita para que sus mandatos sean coordinadores. Porque esa información no la dispone de ella los gobernantes, ni los funcionarios, ni expertos, sino solo los seres humanos de a pie que nos levantamos cada mañana a crearla cuando tratamos de sacar adelante nuestras vidas. Pero es que además el Estado es coacción, que es muy importante. No se nos olvide esto, significa violencia, coacción. Y cuando incide en cualquier parcela social de manera coactiva, bloquea precisamente
precisamente la creación de información que necesita para dar un contenido coordinador a sus mandatos. Puede parecer un argumento muy abstracto, pero es el corazón del teorema de la imposibilidad del socialismo que descubrió Mises en el año 1920. Ahora, Jesús, vamos a suponer que esa teoría, que es teoría, se puede llevar a la práctica en su totalidad. ¿Quién ejerce la función de la justicia? ¿Quién se hace cargo de financiar la justicia? Que obviamente sí o sí es función del Estado, no puede haber justicia privada. Eso de que sí o sí es función... Yo soy doctor en Derecho. Vamos a ver, el derecho no es creación del Estado, es el resultado de un proceso consuetudinario y evolutivo. Y esto está perfectamente demostrado en el derecho. Pero alguien romano. lo tiene que administrar. Bueno, y luego está la impartición de justicia, la resolución de conflictos entre los particulares. Y esto está clarísimo que a través de un sistema puramente privado de arbitraje funcionaría mucho mejor, de manera más eficiente, rápida y menos costosa. Sí. Lo que pasa es que el Estado se arroga el monopolio de la justicia, la corrompe, porque la hace totalmente ineficiente. O sea, todas las características de imposibilidad del socialismo las vemos allí donde actúa. Me da lo mismo que sea sanidad pública, justicia, etcétera. Y además impide que la creatividad empresarial solucione los problemas en ese ámbito concreto. Estas preguntas que me hace usted tienen toda la lógica del mundo, porque cuando se explica el anarcocapitalismo, la gente dice, ay, entonces ¿qué pasaría con la justicia, el orden público, etcétera? Y claro, no podemos saber hoy las soluciones concretas que un ejército creativo de seres humanos, todos los 8.000 millones, darían a la solución de esos problemas. Pero sí que tenemos muchos indicios, porque sabemos cómo funciona el sistema de arbitraje, sabemos que, no sé aquí en Argentina, pero el orden público en España, vamos, hasta las empresas de seguridad privadas protegen incluso hasta los ministerios públicos. Algo parecido. Lo que pasa es que el problema es que las empresas de seguridad terminan siendo propiedad de los policías que responden al Estado. Claro, el Estado, digamos que es muy a cuentagotas, porque es muy celoso, va dejando un poquito de alpiste de libertad. Pero ni siquiera somos capaces de imaginar la prosperidad y el mundo. Sería una cosa inimaginable de crecimiento y prosperidad, orden, eficiencia y sobre todo moral, que generaría un sistema sin Estado. ¿Y cómo podría fijar las reglas para que eso se lleve a cabo? Porque alguien tiene que ser un árbitro de todo este sistema donde no existe el Estado. Bueno, vamos a ver. Yo estoy terminando un tratado que se titula Narcocapitalismo. Ah, bueno, ¿qué es esto? Pero bueno, menuda sorpresa. Bueno, aquí... usted me hizo una y yo le estoy haciendo otra. Le estoy devolviendo la gentileza. Pues ya no puedo seguir hablando. Pero, vaya por Dios, ¿pero qué es esto? ¿Usted sabe lo que es acá tener al anarcocapitalista más importante del mundo? Estoy emocionado, sobre todo si nos están viendo en directo. Sí, está en vivo, esto está en vivo. Bueno, yo tengo que decir... Pero que no. Tengo que decir que estamos asistiendo a nivel mundial a una revolución protagonizada por Javier Milei, que esto es importante. Inspirada por el profesor Huerta de Soto y Alberto Beñat. A partir de ahora yo no hago más notas. Claro. Por favor, presidente. ¿Acá? Sí. Bueno. Sí. Bueno, pero esto es una sorpresa que no estaba preparada. Para mí también, ¿eh? A mí me deja... Señor presidente, Bueno, bienvenido. perdón, digamos. No, para mí también. Me deja descolocado. Ahora ya estaré mediatizado, ya no me voy a atrever a decir las barbaridades que quería decir. No, bueno, es que desde el punto es el de momento vista, para que las diga. Desde el punto, lo digo en broma, hay que tener un poco de salero y de gracia castellana, sobre todo cuando uno es profesor y tiene que explicar conceptos tan abstractos y difíciles. Porque me estaba preguntando Antonio lo que cualquier persona sensata de la calle dice, bueno, esto es una locura del anarcocapitalismo, ¿quién se va a ocupar de la justicia, del orden público, quién va a poner las reglas? Y estaba explicando que ni siquiera podemos imaginar hoy el resultado de la creatividad empresarial a la hora de solucionar los problemas conforme se vayan planteando, pero que tenemos muchos indicios de por qué camino irían. Hemos hablado del arbitraje en el ámbito de la justicia, hemos hablado de la seguridad privada, y aún así decía Antonio, ¿y cuál va a ser el marco regulatorio que coordine todo eso? Pues ese es el gran mensaje de la ciencia económica, que es una ciencia que revolucionó a la humanidad, es la más joven de todas las ciencias, que la sociedad se autorregula sola. Es lo que se llama el orden espontáneo del mercado. No hace falta que haya un sistema, una entelequia coactiva que vía ordena y mando nos diga a cada uno lo que tenemos que hacer. ¿Me puede permitir una demostración por el método del absurdo? Sí. La contracara de esta sociedad que nosotros tenemos en nuestro ideal
es el socialismo real. Y verdaderamente el socialismo real ha generado caos, ha generado pobreza y ha asesinado 150 millones de seres humanos. Es decir, con lo cual diría que por método indirecto o por método del absurdo, digamos, puedo demostrar que cuanto más Estado hay, cuanto más, Hayek decía, cuanto más planifica el Estado, menos puede planificar el ser humano. Es decir, uno entiende la lógica del ser humano como programa su actividad, por decirlo de alguna manera, que hace su planificación. Pero cuanta más presencia hay del Estado, menos podemos trabajar nosotros en nuestros planes. Es decir, el Estado es una interferencia. Yo le decía a Jesús, yo entiendo un Estado sobredimensionado, que no funciona. Ahora, si ustedes me preguntan, ¿imaginan un país sin ninguna clase de Estado? No lo creo. Bueno, ahí hay otra cuestión, digamos, ahí vamos por partes. Una vez hay una suerte de dilema de los prisioneros. ¿Sí? Digamos que vos no podés tener ausencia de Estado siendo que todos los demás tienen Estado. Es decir, porque vos te desligás de esa situación y lo más probable es que los otros estados te terminen invadiendo. Correcto. Entonces, digo, hay un problema del dilema de los prisioneros. Todos sabemos que podemos funcionar mejor sin Estado, pero digo, no es incentivo compatible porque justamente cuando lo hace el otro vos tenés incentivo a tener Estado e invadirlo al otro. Digo, ese es, te diría, digamos, un problema que se va a resolver en términos dinámicos. Hay elementos que ayudan a resolver en términos dinámicos. Por ejemplo, el progreso tecnológico y todo lo vinculado a la inteligencia artificial a mí me pone muy optimista porque eso va a permitir quitar funciones al Estado. ¿Por qué? Porque digamos, yo tengo que hacer un contrato, hago un contrato y ese contrato en 30 segundos lo hace inteligencia artificial y lo hace mejor que un ejército de abogados. Está bien, pero lo representa el Estado. No es que el Estado desaparece del contrato. Será inteligencia artificial, pero finalmente... Pero, Antonio, lo que pasa es que es normal. Si tú desde que naces entras en un sistema estatista, la educación es pública y te lavan el cerebro, literalmente. Por eso todos los estados quieren controlar la educación. Para que la gente acepte la servidumbre voluntaria, que decía Etienne de la Boétie, ya en el siglo XVI. Entonces, al final, automáticamente pensamos que es necesario el Estado, que no lo es. Este es el único mensaje teórico de la economía, soy un científico. Bueno, luego hay políticos que lo hacen muy bien, pero... Esto es teórico y por acá empieza la parte práctica. Claro. Ahora, en el mundo, ¿hubo algún ejemplo? A ver, pero ahí yo voy a contestar, si me lo permitís, Antonio, yo voy a contestar en dos direcciones. La primera dirección es, aquellos países que son más libres crecen el doble, tienen 12 veces más de PBI per cápita y tienen menos de, digamos, de 25 veces menos de pobres en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo. Con lo cual, digamos, abrazar las ideas de la libertad trae prosperidad. No hay ninguna duda. Primer punto. Segundo punto, que no es menor. Lo podemos explicar con el caso nuestro. Nosotros teníamos el Estado presente. Argentina empezó a tomar una mayor presencia del Estado desde mediados de la década del 10 en el siglo XX. De ser uno de los 5 países más ricos del mundo, caímos a la mitad de la tabla y quedamos al borde de una hiperinflación. Teníamos en la frecuencia del INDEC poco más de 40% de pobres, pero que cuando se sinceró ese número era 57. 2/3 o un 75% también ya, digamos, de chicos pobres. Entonces, básicamente, ¿nosotros qué hicimos? Dijimos, ok, vamos a exterminar la inflación. Cortamos el déficit fiscal, 5 puntos del PBI. Cortamos 10 puntos de déficit cuasi fiscal, o sea, un ajuste de 15 puntos del PBI. ¿Para qué? Para cortar con la emisión monetaria, ya sea por el fisco o por el lado del el sector financiero. ¿Qué nos dijeron? Digo, bueno, primero que no íbamos a poder bajar la inflación. La mayorista de 54 cayó a 1,5. Le sacás el crawling peg que todavía estaba vigente en marzo, tenés 0,5. Con lo cual estamos en niveles de inflación, digamos, la inflación de verdad estaría viajando ya a menos del 6% anual. Ese es el primer punto. El segundo punto es, si yo miro, entonces me dijeron, bueno, pero va a bajar la inflación y va a generar un desastre en actividad, que van a explotar la cantidad de pobres indigentes.
Cuando nosotros miramos diciembre contra diciembre, el PBI creció 6% en la versión desestacionalizada. El último dato del PBI dio 5,7%. Si vos anualizás el 0,8 desestacionalizado, quiere decir que la economía viene viajando a una velocidad del 10%. Entonces, toda esa hecatombe que nos decían, que primero que nos íbamos a otra gran depresión, después que hacíamos una L, después que hacíamos la pipita de Nike, después que, bueno, la verdad, esto ya no es una B, es un tilde y estamos a punto de romper el pico máximo de la serie de el EMAE, que es la proxy del PBI mensual. No solo eso, no, van a hacer que explote la cantidad de pobres. De 57% de pobres en la última medición, digamos, la mensual estamos en 35, es decir, bajamos 22 puntos la pobreza, sacamos más de 10 millones de personas de la pobreza. El salario real en Argentina en los últimos 9, 10 meses no para de crecer, está muy por encima de los niveles que nosotros llegamos, y no solo, digamos, en términos de jubilaciones, de salario real, sino de jubilaciones, y lo más importante, en términos de los informales. Entonces, digo, acá se demostraron varias cosas. La primera era, esto lo cuenta Federico Sturzenegger, digamos, de manera brillante. Dice que lo llaman de otros países y dice, bueno, no, yo tengo que hacer un ajuste como el que hizo Javier y cómo hago. Y que le dice, bueno, empezá a ajustar el gasto, ¿no? Dice, bueno, puedo ajustar un punto por año. Y primer cosa que cambiamos nosotros, Federico le dice, ¿y por qué no 5 en un mes? No, eso es imposible. Bueno, digo, nosotros lo hicimos. Esa es la primera punto. Pero perdóname que todo esto es poner en caja una economía que estaba completamente destrozada. Sí, pero, Antonio, sí, pero esto no es un punto menor porque es la naturaleza del ajuste. Porque el otro punto es, vos haces esto, te hundís en una recesión. ¿Y cómo es que nosotros, no solo que no nos hundimos en una recesión, sino que tenemos la salida más fuerte de toda la historia argentina? ¿Cómo puede ser? Por la característica del ajuste. Históricamente, estos ajustes de desequilibrio, vos lo hacías con deuda, después terminamos defaulteando, después con emisión monetaria, terminábamos reventados de inflación. Y cuando ya al político no le quedaba otra alternativa, que hacía, emitía dinero y generaba inflación, bueno, o subía los impuestos, bueno, emitir dinero es subir impuestos, no legislados. Ahora, ¿qué es lo más interesante de todo esto? Que cuando uno mira este caso, nosotros no hicimos el ajuste subiendo impuestos, nosotros lo hicimos bajando gastos. Es decir, lo hicimos devolviéndole libertad a la gente. Entonces, eso hizo que se generaran cerca de 15 puntos de ahorro del PBI que volvió al sector privado, que antes se lo llevaba el Estado. Entonces, mientras que durante diciembre del 23 discutíamos la hiperinflación, hoy discutimos créditos hipotecarios a 30 años. Y lo otro es, no, bueno, pero esto no se puede hacer porque va a ser impopular. Y la realidad es que mi popularidad, digamos, está en los niveles máximos y oscila, digamos, 3 más 3 menos 3, o sea, es normal. Y la pregunta es, ¿por qué? Porque el ajuste es popular. Básicamente, ¿por qué? Primero, porque baja la inflación. Al bajar la inflación, ¿quiénes son los más favorecidos? Los sectores más vulnerables de la economía. Digamos, yo entiendo, digamos, que algunos periodistas, digamos, economistas y demás, que odian al liberalismo, digamos, traten de menospreciar y ningunear los resultados. Pero están ahí y la gente, digamos, ya sabe lo que está pasando. Entonces, en ese sentido, me parece que los logros son impresionantes y no es que se hicieron con cualquier tipo de ideas, se hicieron con las ideas de la libertad. Hoy el mundo tiene más esperanza de que todo eso que los estatistas decían que no se podían hacer, nosotros estamos demostrando que se puede hacer y que es popular el ajuste, porque en el fondo, digo, usted, digamos, o sea, si usted tiene un problema, un parásito en el cuerpo, ¿qué hace? ¿Mata al cuerpo del humano o al parásito? Hay que extirpar el parásito. Claro. Bueno, yo diría que, porque yo llevo 40 años enseñando en la academia las ideas de la libertad. Entonces, el fenómeno que ahora tiene el mundo delante es Argentina y Javier Milei, porque ha sido capaz de articular muy bien las ideas teóricas de la libertad, decir la verdad a los ciudadanos, que le elijan y luego llevar a cabo un ajuste que en circunstancias normales se hubiera considerado imposible. Yo no sé si en tu pregunta antes dirías, bueno, esto quería sugerir, es que Argentina estaba tan mal, había un Estado hipertrofiado, tal. Pero yo te digo, la Unión Europea, porque eso me lo conozco, hay un estado del bienestar
hipertrofiado, hay unos problemas tremendos, Francia está paralizada, Alemania se ha tirado un tiro en el pie y está destruyendo su industria, o sea, que no es un tema específico de Argentina, es la crisis social de nuestro tiempo, el estatismo. Lo que pasa es que Argentina se ha convertido, gracias a Javier Milei, en el modelo del mundo, lo que pasa en es este que sentido. Lo que yo digo es, todo lo que cuenta el presidente Milei, Sí. básicamente es poner en caja una economía destrozada. O sea, va más allá de las ideas de libertad. Es imposible funcionar como estaba. Es imposible seguir gastando más de lo que te ingresa. Va más allá de las ideas Pero hay de una libertad. diferencia con Javier Milei, y es la siguiente, que tiene las ideas muy claras y no se va a parar, pienso, en un simple plan de estabilización de manual, Sí. sino que va a seguir más allá. Porque el problema del Estado es que en su esencia es ineficiente. Y no solo eso, inmoral. Yo iba a hacer una pequeña salvedad crítica, no crítica, cordialísima al presidente, que es cierto todo lo que ha dicho, pero que son argumentos de eficiencia. Pero la libertad hay que defenderla no solo porque es mucho más eficiente y acaba con el hambre, sino porque es la única posición moral. Porque el Estado supone violencia, coacción, quitar a unos para dar a otros. Y sobre todo, una droga, es como meterte droga en vena, porque crear drogodependencia. Una vez que el Estado te da subsidios, los subsidiados ya dependen del Estado de por vida y entonces se produce un efecto bola de nieve y es dificilísimo. Tan difícil es, mucho más, que sacar a un hijo de la drogadicción, sacar a una ciudadanía corrompida de estatismo. Entonces, para eso hace falta unos líderes morales y políticos pues que son de una casta muy escasa. Y aquí, sí, yo, por decirlo de alguna forma. Y por eso yo soy una persona muy feliz, porque en este momento vivimos en el mundo, quizá en Argentina no os dais cuenta, una eclosión de las ideas de la libertad, que ya estaban preparadas ahí por la Escuela Austriaca de Economía, pero el principal protagonista de esta eclosión es el presidente de Argentina, Javier Milei. Es que vosotros, claro, yo entiendo que desde los problemas de la pequeña política de cada día estéis enzarzados, lo que es normal, pero si lo vemos desde fuera, bueno, sí tenéis muchos indicios, los comentarios en el Economist, el Wall Street Journal, incluso el Financial Times, que son absolutamente intervencionistas, todos reconocen, chapó, lo que está haciendo Javier Milei. Pero lo que no saben es que Javier Milei no se va a parar aquí, sino que va a seguir hasta el final. Así es. Si es que le dejan. Para complementar Sí. a lo que dice el profesor, y que creo que responde al core de lo que vos me preguntaste, Antonio. Primero, si vos te fijás, hay algo que señala el profesor Huerta de Soto y que nosotros a lo largo de la campaña y durante nuestra gestión siempre hemos planteado la política desde un lado moral, desde una perspectiva moral. El caso más emblemático te diría que es el cepo. Digamos, yo desde analista, diputado nacional por Cava y presidente, siempre dije que el cepo era inmoral. Básicamente, ¿qué es el cepo? El cepo es un instrumento por el cual el Estado, que generaba déficit fiscal, lo financiaba con emisión monetaria y eso generaba un arbitraje en el mercado de divisas, o sea, iban a comprar dólares y se perdían reservas. Entonces, ¿qué hacían? Ponían el control para que vos no pudieras comprar los dólares. Eso implicaba con lo cual, digamos, eso afecta a tus decisiones de portafolio, o sea, te genera daños intertemporalmente, porque imagínate si vos te hubieras quedado con 100 pesos en lugar de 100 dólares en el 2001, ¿no? Digo, hoy estarías 1 sobre 1000, ¿no? Entonces, dicho esto, vos lo que te encontrás es que entonces además genera un aumento en la cantidad de dinero, demanda no deseada, y eso es un aumento de la base imponible del impuesto inflacionario, un robo. Es decir, entonces, digamos, era una cuestión moral, digamos, al margen que generaba un exceso de demanda en el mercado de divisas que se traducía en un exceso de oferta en todo el resto de la economía y la descoordinaba y hacía que funcionara mal. Dicho eso, entonces era inmoral y había que sacarlo, y había que sacarlo cuando pudiera. Evidentemente no lo podíamos hacer el primer día, porque dado el desastre que había en el balance del Banco Central, nosotros hacíamos eso en el primer día, generábamos igual ya tuvimos una experiencia de sacarlo en el primer día y... Sí, pero esta vez estábamos infinitamente peor porque combinábamos el desequilibrio, el doble del Rodrigazo, el balance que tenía la previa el Banco Central a la hiper de Alfonsín, indicadores sociales peores que lo del 2001. O sea, con lo cual, digamos, no duraba una semana en el poder si hacía eso.
Digo, porque aparte había 4 bases monetarias venciendo en un día. Con lo cual, digamos, venía, ya sabemos cómo es el peronismo desde afuera, digamos, hubieran empezado los saqueos y todo, digamos, y el 1 de enero ya estaba, digamos, el que había perdido el balotaje. Dicho esto, entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros queríamos sacar el cepo, pero había que, digamos, fase 1 del programa, el equilibrio fiscal. Fase 2 del programa, limpiar el balance del Banco Central. Fase 3, recapitalizar el Banco Central y salir del cepo. Muy interesante esto. Yo, ¿qué dije siempre? Nosotros, en la hipótesis de máxima, en el peor de los casos, digo, para estar bien cubiertos, necesitábamos 15.000 millones de dólares. Sí. O sea, la verdad que con 12.000 también nos alcanzaba, pero 15.000 millones para, digamos, estar tranquilos. Y yo dije, cuando tengo los 15.000 millones de dólares, salgo. Ahora, todos que empezaron a especular con que año electoral no va a salir, no se va a poner a flotar justamente antes de las elecciones, no va a hacer eso, lo va a hacer después de las elecciones. Hacemos el acuerdo, cerramos, es aprobado por el BOR, me ingresan 20, el programa total son 49.000 millones de dólares porque son 20 del fondo, 12 del Banco Mundial, 10 del BID, 2 del RIPO y 5, digamos, la renovación del swap chino. O sea, son 49.000 millones de dólares. De esos, cash son 20.000 millones de dólares. Uno podría hasta considerar la renovación del swap chino porque, digamos, vencía en junio y adelantaron la renovación. Dicho esto, me entraron 20.000 millones de dólares. Si yo dije que con 15 abría, ¿qué tenía que hacer? Abrirlo. ¿Y qué hice? Abrí. ¿Y qué me recomendaba la política? No lo haga. Pero yo, ¿cuál es el punto? Nosotros hacemos política desde el criterio moral. Funciona así. Yo voy a las reuniones de gabinete, determino el plan maestro, digamos, yo digo a dónde queremos ir, explico la situación, digo dónde queremos ir, y cada uno de los ministros lleva a cabo sus tareas con la restricción de mi posición ideológica. Y en ese contexto, digamos, la verdad que fue la llegada de Guillermo Fracos como jefe de gabinete fue, digamos, liberador, porque se convirtió en un ministro que reparte el juego, un ministro que distribuye el juego, entonces los ministros están muy libres, hacen lo que tienen que hacer, entonces después hay un control político con Guillermo Fracos, hay una segunda instancia de control político que es Santiago Caputo y la última instancia, digo, el que mete el gancho final soy yo. Eso es por un lado. Por otro lado, digo, con lo cual la cuestión moral está siempre. Digamos, nosotros diseñamos esta política desde el punto de vista moral. Digo, esto también, digamos, es como terminamos con los piquetes. Es decir, porque los piquetes, o sea, hay dos elementos, ¿no? Digamos, está el protocolo y está que le sacamos la caja. Sí, digamos, esa tremenda obra que ha hecho Sandra Petovelo. Y después está el tema del crecimiento y que vincula profundamente con los temas de la libertad. De hecho, digamos, ahora cuando yo haga mis comentarios, digamos, entre hoy y el domingo, porque yo en el medio me tengo que ir a Roma, sobre el trabajo del profesor Huerta de Soto, voy a hacer un punto sobre una contribución de él que se llama la teoría de la eficiencia dinámica. Y básicamente voy a explicar cómo todo nuestro programa de desregulación genera crecimiento económico. ¿Te puedo hacer una pregunta sobre algo que dijo Huerta de Soto hace un ratito? Yo insisto con lo mismo, hasta acá, obviamente es un cambio gigantesco, pero es poner en orden un país que estaba destrozado. Es más que eso, Antonio. Dame un segundo. Jesús acaba de decir, esto no se va a quedar acá. En plena campaña, en muchas notas hicimos, yo siempre resalté, el señor Javier Milei era el único candidato que te contaba un país a 30 años. Era 30 años el proyecto. Exactamente. Contame el país a 30 años. Ahora... Bueno, yo diría, puedo decir una cosa un segundo antes de dar la entrada. Peca de pesimista. Porque si sigue adelante de esta manera, aquí se va a notar un rebote y en 10 años estamos en un milagro económico argentino. Ni siquiera en 10 años, porque cuando se tomaron las medidas liberalizadoras en Alemania, después de la Segunda Guerra Mundial, estaba peor que Argentina, estaba todo el país arrasado, hecho ruinas.
y en 5 años ya superó el PIB al crecimiento que tenían Francia e Inglaterra. Y eso que recibieron muchas más ayudas del Plan Marshall. ¿Pero por qué? Porque en Francia y en Inglaterra se llevaron a cabo políticas socialistas, ganaron las elecciones los socialistas y los laboristas, mientras que en Alemania se aplicaron las políticas de la economía social de mercado y de la escuela austríaca. Luego quiere decir, presidente, que has pecado aquí de modoso y de conservador. ¿Qué 30 años? Por favor, 20 años no es nada, en 10 años. A ver, voy a hacer un punto, porque esto es importante. En algún momento me voy a poner inexorablemente un poco técnico. Nosotros ayer cumplimos 500 días de gestión. Sí. En el chat del gabinete hay varios que somos fans de Sabina. Entonces, en un momento, Luis Petri dice, parafraseando 19 días y 500 noches, puso 4 desregulaciones por día, por 500 días. O sea, con lo cual nosotros hicimos 2000 reformas ya. Es decir, somos el gobierno más reformista de la historia. Nosotros teníamos un programa extremadamente ambicioso. No solo que era extremadamente ambicioso, sino que además decían que era imposible. Y hay un trabajo que hizo, digamos, acá Manuel Adorni, que encima está con el profe Esper. Está ahí Adorni. Allá está el señor candidato para la Ciudad de Buenos Aires. Me imagino que Esper debe estar, puede ser el candidato de la candidato de la provincia de Buenos Aires. Son mis candidatos. O sea, me vine con gorutas. O sea, uno, digamos, es el goruta de la ciudad, que es Adorni, y el otro es Esper, que es el goruto de... Le quiero contar a la gente que esto es... Yo no... Empezamos a ver a la mañana llegada de todo el esquema de seguridad. Yo no conozco a Adorni, nada más que rechacé esta entrevista porque mi cerebro no funciona hasta las 11, pero no había tenido en cuenta el cambio horario, que es que en realidad o sea que sí que me funciona. Y entonces, acá hay un tema muy importante con el tema de la agenda de la desregulación. Cuando vos mirás, esta es la parte técnica, cuando vos mirás la historia de la humanidad y mirás el PBI per cápita, había un economista que se llamaba Angus Madison, que en paz descanse, que se dedicaba a mirar la evolución del PBI per cápita a lo largo de la historia de la humanidad. Tiene la forma de un palo de hockey. Básicamente hasta el año 1800 de la era cristiana está constante y a partir de ahí pega una aceleración enorme. Eso en economía se llama rendimientos crecientes. Eso digamos, en ese momento la población del mundo estaba en torno a los 1.000 millones de seres humanos y el 95% o 98% era pobre. Es decir, la condición natural del hombre era la pobreza. Es decir, no hay que explicar la pobreza es la condición natural del hombre. O sea, hay que explicar cómo es el proceso de por qué la gente salió de la riqueza. Y eso se llama capitalismo de libre empresa. Los 250 años posteriores a la Revolución Industrial han generado una explosión de riqueza nunca vista, nunca imaginada. Digamos, una persona de clase media en un país desarrollado vive muchísimo mejor que los emperadores, digamos, más grandes de la historia de la humanidad. En este contexto, además, la pobreza extrema la tienen que ir modificando la medida porque, digamos, ya cayó por debajo del 95%. O sea, hay 5% de pobres extremos nada más. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Ahora, eso tiene una contraparte en términos de teoría económica, que es los rendimientos crecientes son monopolios. Nosotros, digamos, desde la perspectiva de la escuela austríaca, los monopolios en sí no necesariamente son malos. Son malos cuando surgen de la regulación. Pero si surgen, digamos, suponete que tenés 10 empresas celulares, aparece una que hace uno de mejor calidad o mejor precio, y los otros 9 van a la quiebra, obvio. Digo, o sea, es evidente. Frente a ese caso, ese no es malo, ese es un héroe, porque, digamos, o sea, le está mejorando la vida a todos los seres humanos y además nos queda más recursos para gastar en otra cosa. Es fabuloso. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Para la teoría económica neoclásica convencional, eso es malo, los monopolios son malos. ¿Qué hacen? Los regulan. Cuando los regulan, lo hacen asimilar a una empresa competitiva. Cuando hacen eso, matan los rendimientos crecientes, la economía no crece más. El mejor ejemplo de todo esto es Europa. Esto lo cuento porque es muy interesante. A mí me toca ir a la reunión del G7. Sí. Yo expongo, digamos, sobre cómo la inteligencia artificial puede generar una fuerte aceleración del crecimiento económico y, en paralelo, Kristalina Georgieva, por el fondo, presenta que la inteligencia artificial podía darnos un punto de crecimiento adicional de largo plazo, que es un montón,
y, digamos, hace ese argumento. Cuando vamos a hacer la foto de familia, el carrito en el cual venía el Papa Francisco, que en paz descanse, y mi saludo a todos los católicos del mundo, y en especial a la familia, básicamente estábamos esperando para hacer la foto de familia, no podíamos porque él no estaba. Entonces me quedé en un costado hablando con Cristalina Georgieva sobre este tema de... ella había utilizado un trabajo de Keynes, que es la economía para mis nietos, y nada, yo le estaba explicando algunas de estas cosas que yo veía en términos de cómo readaptar a Adam Smith, digamos, podía explicar este tipo de cosas, la idea de la fábrica de alfileres y demás. Dicho todo esto, nosotros como estábamos con el tema del acuerdo, nosotros vamos teniendo... Entonces, cuando llega el momento de explicar el crecimiento económico, yo le explico esta hipótesis que la fuente de crecimiento económico es desregular para que las empresas vuelvan a tener rendimientos crecientes. Entonces, digamos, Georgieva toma mi punto, digamos, lo discutimos en términos teóricos y todo. Cuando vamos a la siguiente reunión, antes de que arranque la reunión, me dice, presidente, usted tiene razón. Y yo le digo, ¿de qué estamos hablando? O sea, no, porque ¿qué es lo que hizo? Digo, puso a los econometristas del fondo a testear esta hipótesis de que la regulación te mata el crecimiento. Efectivamente, el mundo pierde 1,5 puntos de crecimiento, que es un montón. Eso en una tendencia a largo plazo es una monstruosidad. Para que pienses, mira, es el ritmo el que crecía la economía mundial en los primeros 50 años del siglo XX. Para tener un orden... O sea, con lo cual te estarías perdiendo eso como diferencial. O sea, que imagínate que es un número gigante. Entonces, de hecho, ahí es que ella me pide sumar a Federico Sturzenegger como asesor en temas de desregulación. Es decir, ahora, en materia de regulación, mira, te cuento algo. Bueno, ahora vamos a eliminar cerca de 24 organismos, pero vamos a hacer una revolución desregulatoria, pero impensada y nunca vista, que se llama el digesto. Básicamente, ¿qué se le pidió a cada ministerio? Argentina tiene 42.000 leyes, en rigor tiene 700.000 decretos, donde solamente 70.000 están digitalizados, y 220.000 circulares y distintas normas menores, sí. Entonces, ¿qué es lo que pidió Federico a cada uno de esos ministerios? Le dijo, bueno, haceme un digesto de lo que usás. Entonces, bueno, es una tarea compleja, ¿no? Nos está llevando tiempo. Pero, ¿cuál es el punto? ¿Vos qué crees que va a pasar cuando nosotros tengamos el digesto de cada uno de los ministerios de las normas que usamos? Vas a pasar a 20 páginas. Exactamente, lo vamos a eliminar todo. De hecho, hay un caso que toma del SENASA, Federico lo muestra. Sí. La regulación pesaba en papel 1,6 kilos y pasó a pesar 80 gramos. Sí, creo que fue el de envases, el de envases de productos frescos. Sí, Presidente y Antonio, yo quiero decir que es que esto además ha tenido una influencia mundial, porque incluso el famoso informe Draghi, y cuidado con Draghi, que es el que destruyó el euro en su concepción originaria, pues la conclusión es que hay un exceso de regulación en la Unión Europea que ha paralizado el crecimiento en la Unión Europea. Luego, esto es una influencia indirecta de lo que se está haciendo aquí, liderado por Javier Milei, hasta el punto de que la presidenta de la Comisión, Van der Leyen, ha hecho algo parecido, pero muy tímidamente, a lo que tú has organizado con el digesto. Ha dado instrucciones de que todo el mundo reduzca un 25% su regulación. ¿Cómo son los funcionarios y los políticos? Como si fuera una cosa, venga, el 25%, motosierra al 25%, ¿y por qué no el 30%? ¿Y por qué no el 50%? Y en España, te digo, tenemos 1.350.000 páginas de regulación al año. 350.000 páginas. Esto lo sigue el ABC, todos los años lo va contando. 1.350.000. Bueno, que nos quiten 200.000, que es el 25%, bienvenido sea. Pero es que quedan otro millón. No, pero además son anuales. Anuales, al año. Es más, le voy a pasar un dato interesante a la luz de lo que está diciendo el profesor. Una de las cosas que cuenta Federico Sturzenegger, bueno, digo, Federico de hecho fue uno de los primeros que leyó mi libro Capitalismo, Socialismo y la Trampa Neoclásica, y me mandó un WhatsApp que si yo lo pusiera acá es así de largo, con todas las cosas que le habían parecido divertidas.
Y él mismo dice que eso le cambió el concepto al momento que él entra como ministro. Porque antes era, ¿cómo hago eficiente esto? Ahora la pregunta es al revés, es, ¿Cómo lo quito? ¿hay que hacer esto? Sí. Claro, esta función la tiene que tener el Estado. Y claro, la respuesta a esto, digamos, cambia la visión radicalmente y por eso nosotros vamos achando todo el tiempo regulaciones, gasto público, y eso libera un montón de recursos, te libera rendimientos crecientes, eso te genera crecimiento y después, ¿qué es las otras cosas que te generan crecimiento? Acumular capital, capital físico y capital humano. Capital humano, digamos, nosotros hemos desarrollado el Ministerio de Capital Humano. Mirá si no tendremos internalizado, digamos, el problema del capital humano, de cómo hay que estar rescatando los sectores más vulnerables para integrarlos al sistema productivo. Y la otra que, digamos, te genera ahorro es, digamos, crecimiento. Es que vos ahorres. Y para que ese ahorro se transforme en crecimiento tenés que respetar los derechos de propiedad. Y si hay algo, digamos, o sea, ¿cómo era? Nuestra norma es el respeto del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Y este año, digamos, por eso, después de que el primer año marcó esa línea, este año ¿qué marca? Marca el año de la reconstrucción, que es lo que estamos haciendo. Vuelvo a mi pregunta inicial, la chico los 30 por los 10. Bueno, eso, digamos, es el optimismo del profesor. Yo necesito ir sobre cosas más conservadores. Vuelvo a la pregunta, contame la Argentina en 30 años. Mira, la Argentina, imagínate, ¿cuál crees que es el mejor país del mundo hoy? Bueno, en términos de estándar de vida, y me imagino que debe estar entre Suiza, Bélgica, tal vez. Suiza, Irlanda. Irlanda, puede ser, bueno, Australia en algunos puntos. Vamos a ser como esos, pero mejor. Porque además, cuando nosotros hacemos la convergencia, no la hacemos a este nivel estático. Nosotros lo hacemos a nivel dinámico, es decir, con estas economías que sigan creciendo. Entonces, no es que, digamos, o sea, las economías quedan acá y nosotros las alcanzamos acá. No, hacen así y nosotros las alcanzamos así. Por eso es fundamental el crecimiento económico. Ahora, si vos me preguntás en qué se va a convertir la economía argentina, bueno, la economía argentina tiene algunos motores que empujan un montonazo. Sí. Entonces, vos tenés una de las cosas que empuja un montón y que va a ser un sector clave es oil and gas, o sea, petróleo y gas. ¿Sí? Y de hecho, ya lo está haciendo. Digamos, lo que está haciendo Marina en YPF es una cosa extraordinaria. Primer punto. Segundo punto. Todo lo que tiene que ver con los minerales. Entonces, por ejemplo, vos tenés no solo, digamos, el litio, vos tenés el cobre y algo muy importante que no están tomando conciencia, que es el uranio. Esa es otra cosa más. No solo eso, nosotros también tenemos la potencia del campo. El campo argentino es el mejor campo del mundo, porque digo, tiene 200.000 trabas y a pesar de así, digamos, sigue siendo competitivo. Con lo cual, en la medida que liberemos el campo, digamos, y toda la agroindustria, digo, es un sector que va a generar un crecimiento fenomenal. Y después, nosotros estamos apuntando a convertirnos en un hub de inteligencia artificial. Y ahí hay dos cuestiones que estamos trabajando. Una es, estamos desregulando toda la economía para que, digo, justamente todos estos actores se sientan cómodos en invertir en Argentina. Porque vos podés innovar en Estados Unidos, pero tenés el problema de que están empezando a regular. Sí. En Europa es imposible avanzar en inteligencia artificial porque te quieren regular todo. China, digamos, bueno, China lleva su dinámica, digamos, no sabe uno. Bien. Entonces nosotros estamos proponiendo ser un nuevo polo de inteligencia artificial, porque tenemos una serie de recursos que favorece eso. Y estamos desarrollando, digamos, la energía nuclear, los reactores modulares. De hecho, el ACR300, nosotros estamos 7 años avanzados respecto a las demás potencias nucleares, que es lo que está trabajando el doctor Damian Reidel, y con lo cual, es más, digamos, nos vamos a convertir en una potencia en este tema porque, digamos, vamos a estar exportando estos reactores nucleares modulares, sino que, porque aparte los ponés y generás energía donde sea, sino que además en lo que tiene que ver con la producción de uranio. Entonces, ahora, toda esa situación, ¿qué es lo que va a hacer? Digamos, muchos van a empezar a llorar enfermedad holandesa. Es una estupidez eso. Porque en realidad vos vas a generar todos esos ingresos
Sí, claro, y la moneda, digamos, se va a apreciar Perdón, de ignorante. ¿Qué es la enfermedad holandesa? La enfermedad holandesa es un modelo que describe que en Holanda descubrieron gas, exportaron tanto gas, que le entraron tanto dólar, le apreció la moneda y rompió un montón de otros sectores. Bueno, entonces empiezan a llorar con eso. Un regalo envenenado. Claro. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora, cuando vos generas todos esos ingresos, toda esa riqueza en estos sectores que yo te dije, lo que va a suceder, vos no vas a tener ni pérdida de empleo ni nada por el estilo, porque ¿sabés qué es lo que va a hacer? Se va a crear... Vas a tener transferencia de empleo. Claro, lo que vas a tener es una gran economía de servicios. Se va a generar una economía de servicios monstruosa. Que dicho sea de paso, la economía de servicios es intensiva en trabajo, con lo cual cada vez vas a tener más trabajo y mayores salarios, con lo cual el nivel de vida de los argentinos, va a mejorar fuertemente. Perdón que voy a usar una grosería, profesor, pero cuando estábamos saliendo yo dije que salíamos como pedo de buzo. Sí, es cierto. Mirá los números, hoy estamos a casi nada de alcanzar el nivel máximo de la serie del EMAE. Porque justamente la economía viene creciendo como pedo de buzo. Y te voy a explicar, la economía argentina va a crecer mucho más. ¿Y por qué el consumo no termina de repuntar? Eso es falso. Eso es falso y voy a explicar por qué. Para datos oficiales son. ¿Voy a explicar? Dale. Primero cuando tomás los datos oficiales sí crece. Que una consultora le esté dando números, digamos, raros es otro problema. Ahora, la explicación es técnica. Así que vos me preguntaste, yo te contesto. Cualquier cosa Adorni. Claro, después viene y me traduce Adorni. Sí. O el profe expert. A ver, vamos para explicar esto. Yo, en otra vida, era un economista y que además me dedicaba a correr modelos de simulación macroeconómica y todo ese tipo de cosas. Dentro de las cosas que tenía que hacer era hacer estimaciones econométricas de las distintas funciones. Entonces, digamos, una de las que tenía que estimar era la función de consumo. Cuando estimaba la función de consumo y usaba como datos como la venta de supermercados, como la venta de shopping, todo eso, y quería explicar, no me daba nada. Así te lo digo. O sea, la econometría de eso daba porquería, no daba nada. Con lo cual, digamos, en principio, si vos querés aproximar lo que está pasando con el consumo, no funciona. Econométricamente no funciona. Punto uno. Punto dos, ¿por qué no funciona? Ahora voy a explicar además por qué no funciona. Porque vos tenés estimación del PBI, vos tenés estimación de exportaciones, importaciones, inversión y, digamos, el tamaño del Estado. Digo que es así, las podés medir fácil, entonces el consumo sale por residuo. Con lo cual, digamos, no pueden decir nada. Lo primero que yo te diría es, vos una empresa, ¿para qué producís? ¿Para tirarla a la basura, la producción, o para vendérsela a alguien? Para venderla. Y bueno, entonces si el PBI está creciendo mucho, yo te digo, sería más... Pero tenés crecimiento diferencial por sectores, con lo cual tenés sectores que están recuperando mucho y otros sectores que están... Pero Antonio, digamos, el consumo es como el 70% del PBI. Entonces, digo, vamos, el número tiene que estar pasando otra cosa. Yo ahora voy a explicar qué es lo que está pasando. Entonces, lo que vos tenés ahí es que, si estás creciendo tanto el PBI, no puede ser que no esté creciendo el consumo. De hecho, si lo tomás por cuenta nacional, el consumo está volando. Ahora voy a explicar qué es lo que está pasando. Lo que está pasando es que está cambiando la modalidad de consumo. Vos, hoy, si yo tuviera que mirar algo, yo miraría los balances de empresas que se dedican al comercio, al e-commerce. ¿Me comprendés? Y no estaría... ¿Por qué? Porque cambió la modalidad del consumo. Es decir, vos hoy te comprás un montón de cosas, te las comprás, perdón que voy a decir la marca, la compro por Mercado Libre. Sí. Entonces, digo, me parece que habría que mirar los balances de Mercado Libre y seguramente vas a ver que los niveles, digo, yo he visto los pasados y los números son tremendos. Entonces, digo, me parece que hay que mirar ahí. Te lo hago con un ejemplo. Suponete, vos antes ibas al supermercado. En el supermercado, digo, podías comprar tu comida, pero también te podías comprar un escritorio, una computadora, un televisor, una heladera, un lavarropa, cualquier cosa de esa. Te hago una pregunta. En el ticket, ¿qué cosas pesaban más? Los electrodomésticos. Sí, compraba ahí, sí. Ok, los electrodomésticos, ¿y dónde los vas a comprar? Los compras por Mercado Libre. Está bien, entonces, pero los datos de consumo no toman en cuenta eso. Porque entonces tenemos un problema de estadística mucho más grande. Claro, obvio, lo que estoy diciendo.
Es decir, venta de supermercados, cuando vos mirás venta de supermercados, están muy impactados por el cambio del mix de ventas que tenés. Cuando vos vas a la venta de los shoppings, salvo cosas que sean como la ropa, los zapatos, cosas muy, muy particulares, no tenés, digamos, grandes cosas, digo, que comprar, porque las comprás, digo, por Mercado Libre. Entonces, lo que vos... Y después hay otras cosas. Hay también un problema de precios relativos. No, bueno, pero... Puede tener unos precios disparatados. No, pero no está bien, pero digo, a ver, un problema de precio relativo, ¿en qué sentido? Esto lo cuenta de manera brillante Claudio Suchovicki. Los hijos ahorraban, digo, tenían ingresos, ahorraban, digo, bueno, ¿qué podían ahorrar? $20. No, con $20 prefiero gastármelo, entonces, digo, no sé, me compro una zapatilla, me compro esto. Digo, ¿qué pasa? Con la aparición del crédito hipotecario y la recuperación de los ingresos en dólares, dice, ahora entro en el crédito hipotecario. Entonces empiezan a ahorrar. Entonces lo que vos también estás viendo es que antes te comprabas bienes no durables, digo, no sé, zapatillas, ropa o lo que fuera, porque en realidad vos no tenías mucha plata y ahora, digamos, frente a la recuperación del crédito y frente a lo que tiene que ver la recuperación del ingreso, entonces estás cambiando tu set a bienes durables. Entonces, mirá la venta de autos, mirá la venta de motos. Autos que yo no sé si sabe... Yo el detalle de la economía argentina no lo sé, pero sí te puedo decir teóricamente... Tiene unos precios, es impresionante que suban la venta de autos con los precios que están cobrando a nivel mundial. Sí. Una cosa disparatada. Disparatada, ¿no? Y bueno, pero lo pagan, Pero, por eso es precio. Sí, pero... Antonio, pero tú has puesto el dedo en la llaga. Es muy difícil que la estadística recoja la realidad subyacente de lo que está pasando en una economía, porque los movimientos en economía son cualitativos sobre todo, no cuantitativos. Las estadísticas son como fotos en instantes dados o fotos sucesivas. Mucha gente piensa que eso recoge como si fuera una película exacta y no es así, porque debajo de lo que se ve está lo cualitativo, que no se ve, que es lo más importante y lo que hace que las economías tiren para arriba. Esto es antiintuitivo, pero es así como funciona la realidad. Es como dirigir una economía con un espejo retrovisor, con los datos estadísticos. Estadística procede de Estado y hay que tener muchas sospechas sobre esos resultados estadísticos. Hombre, es un instrumento útil, pero entre otros muchos. Yo, desde luego, no tendría ninguna obsesión por las estadísticas. Lo importante es que haya libertad, que la gente pueda aprovechar las oportunidades de ganancia, que pueda descubrirlas, pueda detectar dónde están los sectores que dan beneficio, que son aquellos que te indican que tienes que invertir ahí. Y también, igualmente importantes son las pérdidas en una economía de mercado, porque actúan como repelente. Debes de irte. Si tu empresa tiene pérdidas, tienes que hacer algo, cerrar antes. Y luego otra cosa, en una economía de mercado nunca se destruye. El empleo ni se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Es algo parecido a la ley famosa de la energía. Y es más, yo te hago una pregunta, vamos a ponerlo así. Nosotros hicimos 2000 reformas estructurales. Digo, la base de la economía se está moviendo toda. Es decir, y además en una economía que se transforma permanentemente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Algunos indicadores pierden relevancia. Los indicadores de consumo perdieron relevancia. Digo, los indicadores de consumo como las ventas de supermercados o la venta de shopping. Digo, que no estoy diciendo que estén mal hechos ni nada. Digo, pero cambió la modalidad. Y si no entendemos eso, digo, estamos fritos. Por eso el consumo, digo, está mucho más sólido de lo que... pero bueno, ¿sabes qué? Voy a hacer el gran desafío, voy a pedir a la gente que trabaja con nosotros que tomar todo lo que dijeron periodistas y economistas sobre consumo, y cuando aparezcan datos que están allá de esos, se los voy a presentar formalmente. Ya sabes cuál es la metodología. Sí. ¿Puedo cometer una falta de educación y hacer una pregunta sobre política al presidente Milei? Sí, bueno, claro, si yo soy un invitado en este país, soy testigo admirado. No puedo, mira, mirador con cara de odio. No, pero no puedo no preguntarte sobre lo que dijo ayer Macri, que todos aquellos que tenían precios ya fueron comprados. Bueno, digo, lo primero que digo entonces que traiga la factura, que la muestre. ¿Qué crees que te diga?
No, porque me da la sensación de que ya no hay ninguna alternativa de acuerdo. Bueno, digamos, puede ser que en un grupo minúsculo del PRO no quiera el acuerdo, pero, por ejemplo, el acuerdo para la provincia de Buenos Aires marcha muy fuerte. Y yo no tengo, digamos, ninguna duda que entre el profe Espert, digamos, Cristian Ritondo y el Colo Santilli se van a poner de acuerdo para armar digamos, obviamente con el trabajo en lo que es el armado de la estructura de pareja y los Menem, digamos, de armar una estructura súper competitiva para arrebatarle la provincia de Buenos Aires al soviético, al comunista, digamos, al bolchevique, digamos, al liliputiense comunista. Una pregunta en una clase suya, porque yo les cuento que Huerta de Soto, las clases pueden asistir periodistas. De hecho, se filman y se suben a YouTube. En una de las preguntas que le hacía, no sé si es un alumno o un periodista, la pregunta era sobre el estilo de Javier Milei. Ah, sí. Bueno, porque todos conocéis a vuestro presidente, ¿no? Que es una persona pues que es muy apasionada, y eso no, a mí me parece que es una ventaja porque llama la atención. La gente, el problema que tiene es que nos adormecemos. Conforme los países son más ricos, además, cada vez tienen menos, digamos, ansias reformadoras. Y como no venga alguien que te mueva las conciencias, y Milei tiene pues esa capacidad de revulsivo de las conciencias, explicando además con base científica aquello en lo que cree y aunando voluntades. Por lo que sospecho, porque yo acabo de aterrizar, debéis de estar en periodo electoral. Cuando o no es así, porque cuando se empiezan a escuchar estas cosas... La elección del señor Adornis ahora, 18 pues, de mayo. ahora se explica todo. Ya en 2 semanas o 3 semanas. Bueno, pues ya sabéis que siempre se dice... La voz de Milei en la ciudad. Adornis es la voz de Milei en la ciudad. Así es. Bueno, pues bien, pero estos son cuestiones, digamos, que pasan en todos los países del mundo. Incluso los periodistas en España dicen, bueno, ya se sabe, estamos en periodo electoral, todo el mundo... No hay que seguir al pie de la letra lo que dicen los candidatos, ¿no? Profesor, ¿puedo hacer 3 minutos. una nota sobre esto que estás diciendo? Sí. Hay un análisis maravilloso que hace al respecto Alejandro Rosisner. Dice, el tamaño de las transformaciones que tenemos que llevar a cabo en el gobierno es una tarea ciclópea. Y además con un montón de gente que quiere que le vaya al país mal, utilizaría otra terminología, torpedeando todo el tiempo. Digo, esto tiene que ser hecho por una persona que sabe lo que quiere hacer, cómo hacerlo y sobre todas las cosas tener la convicción. Es decir, requiere de un temperamento que ese temperamento que es el que te empuja y que te lleva a hacer todo esto, un carácter, una determinación, tiene otros nombres más, ¿sí? Dicho es impresionante lo que se está controlando. Dicho todo esto, perdón, profesor, hay que tener pelotas y hay que ponerlas. Y eso, digamos, hay que hacerlo. Digo, corto el déficit fiscal, corto el cuasi fiscal, digo, libero el cepo, digo, desregulo, digamos, ¿no? Yo lo que dije en clase es que es falta de paciencia ante la estupidez que los académicos, y él lo es, a veces nos tenemos que morder la lengua porque son cosas tan obvias las que vemos y claro, si somos buenos profesores no podemos tampoco golpear al alumno. Falta de paciencia, por un lado, y luego decía que también teatro. Porque en la vida pues hay que hacer un poco de teatro, porque si no la gente no se fija, tú tienes que enviar un mensaje muy rápidamente, con muchas restricciones de tiempo, etcétera, y tienes que mandar el mensaje muy claro. Y en este sentido tenéis aquí a una estrella, ¿eh? Pero, cerrando la idea de Alejandro Rosisner, que es brillante, dice, la personalidad que requiere arreglar este desastre tiene que ser una persona de carácter fuerte. Entonces, no podés tener una persona que tenga que hacer todo esto y sea tibio y esté la fuerza. Esto lo llamamos en España pusilánime. Se dice aquí, un pusilánime de la política no logra nada salvo ir cediendo paso a paso
como decís aquí, al zurderío. Al zurderío. O al estatista, y al final cuando te das cuenta tienes el país hundido, ¿eh? 10 de la mañana. Anda. Le agradezco muchísimo. El profesor me decía que... Para mí son las 5. Las 5 de la mañana. 5 minutos, 10 minutos, no. Las 5. Yo es que no sabía que esto era una encerrona. Con las, vamos, yo tampoco. Las máximas magistraturas No, del pero país. que el tema es que arrancamos temprano a trabajar. Sí. Y entonces, bueno, de hecho, usted anoche yo lo recibí al profesor Sí, Huerta de Soto estuve cenando con su mujer y el profesor Philippe Bagús, pero antes de que usted llegara, yo había estado trabajando con el profe Pert. Y Adorni, bueno, Adorni, imagínese, digamos, siendo la voz de Milei en la ciudad, Sí, lo que es pobre Adorni. En la cara, Digamos, o sea, bueno, a ver, tan mal no les va, digo, con Furiase, digo, son las 3, 4 de la mañana y estoy hablando por teléfono, igual que con Caputo. Muchísimas gracias, Bueno, presidente. bueno, Muchas gracias. gracias. Visita sorpresa, gracias, profesor. Oye, que un honor que me has invitado y que yo haya aceptado. Ahora ya entiendo lo que me querían. Ya lo entiendo, ahora lo entiendo. Gracias, Bueno, sí. Igual nos vemos en un rato sí, nosotros. y un saludo a toda la nación argentina, que me está viendo.